Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los Mártires, Ave María Purísima. Tercer misterio de dolor, coronan a nuestro Señor con la corona de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Estrella del Mar, Ave María Purísima. Cuarto misterio de dolor, Jesús con la cruz a cuestas. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Consoladora de los afligidos, Ave María Purísima. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la paz. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde hay odio, siempre yo amor. Donde hay injusticia, perdón. Donde hay duda, fe. Donde hay desesperación, esperanza. Donde hay tinieblas, luz. Donde hay tristezas, alegría. Oh divino Maestro, concede que no tanto busque yo ser consolado, como consolar, ser comprendido, como comprender, ser amado, como amar, porque es en el dar, cuando recibimos, en el perdonar, cuando somos perdonados, y es en el morir, cuando nacemos para la eterna vida. Amén. Oremos. Jesús mío, como ya está terminando esta hora de adoración, renuevo mi fe y confianza en ti y me siento renovado después de estos momentos de estar a solas contigo. Me encuentro entre los números de los peregrinados como fueron tus discípulos que participaron de tu presencia real, dándome cuenta de que la visita que te he hecho será de poco provecho si no trato de llevar una vida mejor y de dar mejor ejemplo. Estoy resuelto a emprender de nuevo mis deberes y asuntos con un renovado espíritu de perseverancia y buena voluntad,
En mi vida trataré de amar a Dios y servirle bien, y de amar también a mi prójimo, pues estos dos amores van unidos. Trataré de ser de verdad un discípulo perfecto. Jesús, ayúdame en esta resolución. Bendíceme, Señor, antes de irme. Pero no me bendiga a mí solo, Señor, sino también a todos los aquí presentes y a todos los que no pudieron asistir, especialmente los enfermos y moribundos. Bendice a nuestros hogares y a todos nuestros hijos. Bendice toda nuestra vida y la hora de nuestra muerte. Concede el descanso eterno a las almas de los fieles difuntos y llévalas a la luz de tu gloria divina. Así también nosotros que te hemos adorado y hemos sido bendecidos en la tierra, podamos llegar a contemplar la radiante gloria de tu rostro sin velo en el cielo, por toda una eternidad. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón. Jesús, manso y humilde de corazón. Jesús, manso y humilde de corazón. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos, nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Cristo esté con ustedes. Y con su espíritu. Vamos en este momento a hacer una elevación del corazón a la presencia de Dios como acto de intercesión por la familia que está presente, que esperan recuperar a sus seres queridos que están perdidos. Para Dios no hay nada imposible. Dice la palabra de Dios que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, estén seguros que el Padre que está en el cielo lo concederá. Estamos mutuamente de acuerdo en esta petición, Señor. Tú tienes todos los recursos, Dios. Tú no tienes límite ni en el tiempo ni en el espacio. Y queremos que tú derrames tu misericordia sobre ellos en este momento. Donde quiera que se encuentren, Señor. Escucha, recibe, inclina tu oído, Señor, a nuestro clamor, a nuestras plegarias. Vamos a reconocer en este momento, ante la presencia de Dios, nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados. Y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres, Teraj, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Yo tomé a Abraham, vuestro padre, del otro lado del río, lo conduje por toda la tierra de Canaán y multipliqué su descendencia, dándole un hijo, Isaac. A Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón, y castigué a Egipto con los portentos que hice en su tierra. Luego os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con sus carros y caballos hasta el mar Rojo, pero ellos gritaron al Señor y Él tendió una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después hizo que se desplomara sobre ellos el mar que los anegó. Con vuestros propios ojos visteis lo que hice con Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años. Os llevé luego a la tierra de los amorreos que vivían al otro lado del Jordán. Ellos os atacaron, pero yo os los di. Así tomasteis posesión de sus tierras, y yo los exterminé
a vuestra llegada. Entonces se alzó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para atacar a Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que bendeciros, y así os libré de sus manos. Pasasteis después el Jordán y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó y los amorreos, pericitas, cananeos, hititas, gilgaseos, heveos y jebuseos os atacaron, pero yo os los di. Mandé delante de vosotros avispas que expulsaron al llegar vosotros a los 2 reyes amorreos. No fue con tu espada ni con tu arco. Y os di una tierra por la que no habíais sudado, ciudades que no habíais construido y en las que ahora vivís, viñeros y olivares que no habíais plantado y de cuyos frutos ahora coméis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad, porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos, porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Hermanos, les invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Acoger la palabra de Dios no como palabra humana, sino cuál es la verdad, como palabra de Dios. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues es lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él le contestó:
Por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así, pues yo os digo que si uno repudia a su mujer, y no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no traerá cuenta casarse. Pero él les contestó: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, y otros lo hicieron los hombres. Hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, es buena, poderosa, majestuosa es la voz del Señor. La voz del Señor es buena, poderosa, majestuosa es la voz del Señor. Reflexionando sobre la palabra que ha sido proclamada, este trozo del libro de Josué, lo que hace hoy es hacer una síntesis de la historia de la salvación. Nos parece un texto largo, pero comparado con los años, con los acontecimientos que han tenido lugar hasta nuestros días, en el que conocemos el misterio de Cristo, aquí se explica muy bien lo que dice el Salmo. Todo lo que nos relata el libro está relacionado con la misericordia divina. La misericordia de Dios es la que sacó a Abraham de donde vivía, como nos relata hoy el libro. La misericordia de Dios le regaló a Abraham un hijo y le dio la descendencia que le prometió. La misericordia divina llevó en un momento de carestía al pueblo de Israel a Egipto, y allí vivió años de mucha bendición mientras vivió el faraón amigo de José. Pero después entró en una larga prueba, pero en ella se manifestaba también la misericordia divina, y preparó a Moisés para conducirlo delante del ejército del faraón. Todo esto es importante que nosotros lo conozcamos. ¿Saben por qué? Porque esto nos sintoniza con el Dios del amor, nos sintoniza con el Dios de la misericordia, con el Dios que ha hecho tantas obras por su pueblo y todas las que puede hacer por nosotros cuando nos confiamos a su gracia, cuando nos confiamos a su amor, cuando clamamos a Él. Hasta avispas mandó Dios para defender a su pueblo. Cualquiera podría decir que fue un panal que lo pincharon, pero en todo eso está la mano providente de Dios. Lo que hay que abrir es los ojos, el corazón, para que cada día podamos ver los signos del paso de Dios en nuestras vidas. Está teniendo constantemente misericordia, amor por el mundo entero. Hoy el Evangelio toca un tema que en estos tiempos yo creo que es más problemático que en el tiempo de Jesús, pero nos damos cuenta que por el tema del divorcio ya tiene unos cuantos años. Y hoy a Jesús le han preguntado que si es lícito divorciarse, dar el acta de repudio, decirle a tu mujer, por cualquier motivo, no quiero más nada contigo, coge tu acta, arréglatelas como puedas. Y Jesús le
les cita la Escritura. Fíjense que las respuestas de Jesús siempre están centradas en el mandato divino. Jesús no da respuestas compulsivas, Jesús no da respuestas inventadas. Jesús siempre da respuestas que están basadas en lo que ha establecido el Padre desde toda la eternidad. Dice, ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo? Y ahí les cita la palabra, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pero ellos siguen redundando en esa temática tan problemática que vemos en estos días. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y ellos insisten, ¿y por qué entonces mandó a Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Y Jesús le responde, por la dureza del corazón de ustedes. El sinónimo dureza en otros textos se traduce como terquedad. Y en estos tiempos los podríamos traducir como por la falta de amor, por la inmadurez, por el desconocimiento de su corazón, mandó Moisés dar el acta de divorcio. Y cuando digo estas cosas que podrían ser el sinónimo de hoy, es para que nosotros podamos entender un poco esta realidad de divorcio que hay en el mundo. Y lo primero es que el mundo ataca el matrimonio. No es creíble la unión. La unión ya no tiene un carácter definitivo, no es para siempre. Mucha gente va al matrimonio ya pensando, esto es lo que yo tengo decidido, por si acaso no nos va bien. Bueno, si eso es lo que tienes decidido, mejor no te cases. No te unas, porque es que ya vas con una predisposición al matrimonio, a la unión. Entonces, ¿por qué podría darse un acta de divorcio? Yo pienso que en estos tiempos muchos de los divorcios o de las separaciones que tenemos dentro de la iglesia, que mucha gente casada y vuelta a casar, en procesos, diríamos, de declaración de la unidad, que no hubo matrimonio, que es como decimos nosotros actualmente. Lo que en esta época se llamaba acta de divorcio es la declaración que hace la iglesia hoy, después de un minucioso estudio, de que entre esas dos personas en ningún momento hubo matrimonio. Gracias al desarrollo de la psicología y de la psiquiatría y de la sociología, todo eso ayuda hoy a entender un poco los desajustes de la personalidad humana. Y hay mucha gente que se ha casado con locos y con locas. Y es difícil poder vivir con personas que son disfuncionales, o personas que han escondido un vicio, o personas que le han escondido a su pareja una maña, o personas que han llevado al matrimonio a otras personas llevando una doble vida, una doble moral. Estas cosas no las encontramos. Y esto lo que hace la iglesia es declarar aquí no hubo matrimonio, porque si yo he sido objeto de un engaño o yo he engañado por desconocimiento a una persona y la llevé al altar, ahí no ha habido matrimonio. El proceso se hace un poquito largo y ojalá se agilicen todas estas cosas para que mucha gente pueda salvar el valor de la Eucaristía, porque es lo más importante de todo esto, que hasta que todo este tema del divorcio no se da, las personas no pueden acudir al encuentro eucarístico con Jesús. Y es por eso que yo siento pesar cuando veo estos casos de gente muy buena, que cuando te cuentan la historia de su matrimonio te das cuenta a ciencia cierta que definitivamente uno dice, pero ahí no hubo matrimonio nunca. Ahí faltó el amor. Porque donde hay amor está Dios. Y donde está Dios no hay separación, no hay división. No es que no hay problemas, porque donde estemos nosotros los humanos siempre hay problemas. Pero Dios ayuda siempre a que las personas que se han casado por amor encuentren una solución. Porque el matrimonio trae consigo una gran bendición. Trae una fuerza, trae una gracia que la da el Espíritu Santo. Y esto es lo que hay que enseñar un poco hoy a todos los que estén en los procesos de casarse, en los procesos de noviazgo, insistir en todo esto que dice la palabra, para que no tomemos decisiones para complacer a la familia
no tomemos decisiones por conveniencia, como muchos también se han casado y han ido a matrimonios por conveniencias materiales, conveniencias económicas. Otros en otras épocas porque iban obligados. La madrina mía me dice, todas nosotras nos casó mi papá y ninguna de nosotros nos gustaban los hombres con que nos casaron. Dice, pero en aquella época éramos como bobas, me dijo. Era el que elegía a los hombres. Dice, bueno, pues el resultado de eso es que todas las bobas hoy están solas. Porque no, llegó un momento en que no pudieron soportar el peso de un matrimonio que no había sido concebido desde el amor. Y es por eso que se da el divorcio. Por eso hay que seguir insistiendo con retiros, con prédica, con oración, para que muchas personas decidan si verdaderamente están llamadas por Dios al don del matrimonio, porque el texto al final hace unas especificaciones, dice, no todo el mundo está llamado a casarse. Hay mucha gente que puede vivir felizmente una unión con Cristo, con Dios, y de hecho hay muchas personas que han sido casadas, que han enviudado, y han dedicado todo lo que les ha quedado de vida a vivir en una amistad profunda con Dios, en un matrimonio espiritual con Jesús. Esto es uno de los detalles referidos al matrimonio. Dice, hay otros que nacen, no nacieron para casarse. No es porque la vecina le tiró una brujería para que no encuentre hombre. En Cuba decían todas estas cosas. No se ha podido casar porque es que le tenían envidia y le echaron un brujo que no hay hombre que se le acerque. Aquí nadie le echa un brujo a nadie de esa índole. Lo que hay es que preguntarle a Dios, ¿por qué me quieres así? Ayúdame a ser feliz, ayúdame a encontrar mi misión. Y se puede encontrar, porque yo conozco personas que no han sido casadas y han sido personas que han dado muchos frutos en abundancia y en felicidad, no en amargura. Porque hay mucha gente que también entonces convierte el no tener una relación en una amargura. La vida me castigó y no me ha permitido tener una familia. Pregúntale a Dios. Pregúntale al Señor. Dile que te ayuda a descubrir su amor en el corazón y que todo el amor que tienes dentro de ti no se convierta en amargura, en ajenjo. Conviértelo en felicidad y en gracia. Todo el potencial de vida que llevamos dentro. Hay otro ejemplo que dice, hay otros que los hacen eunucos o incapaces de poder casarse. Antes yo me preguntaba qué quería decir esto, a lo mejor ustedes lo saben, pero yo les voy a compartir lo que me dijo a mí un profesor. Recuerden en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el eunuco, ¿cómo se llama? Felipe, que va con Felipe y le proclama. Bueno, ese eunuco trabajaba en una corte. En aquella época, personas muy importantes eran castradas para que pudieran ejercer su servicio sin mirar para otro lado, para que fueran fieles. ¿Se acuerdan que era el intendente del tesoro de la reina? Este hombre probablemente haya sido hecho eunuco, lo hayan castrado para ponerlo al servicio que desempeñaba. Pero hay otra razón por la que en aquella época o en otras épocas anteriores castraban también a determinados hombres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en el desarrollo, hay gente que tiene una voz muy especial, pero cuando desarrollamos la testosterona nos pone la voz muy grave y puede que perdamos la voz. Y algunos cantores de determinados palacios eran también castrados para que no perdieran el encanto en la voz. Estas cosas que hoy uno no las entiende, cómo era que pasaban o cómo había alguien que se dejaba hacer una cosa así. Pero son cosas de la época y las cosas que nosotros no entendemos hoy, otras generaciones se preguntarán, ¿y por qué nosotros hoy aguantamos tanto?
¿Por qué Venezuela llegó al estado político que está hoy? Nadie se lo imagina. Porque fueron víctimas de un engaño, se creyeron una mentira y hoy son esclavos de un sistema. Entonces nos damos cuenta que la historia tiene determinados acontecimientos. Bueno, explico todo esto para que entendamos todo lo que quiere abarcar la palabra referido al matrimonio, referido a la unión, referido a la castidad, porque hay otros que se hacen eunucos a sí mismos por amor al reino de los cielos. Y esto es lo que podría explicar la aceptación voluntaria del celibato apostólico, que uno lo ofrece por un bien y por un don mayor, que es la unión con Cristo en la iglesia. Este es el sentido del don, no es una obligación a la que a mí me han impuesto, es una aceptación por un llamado que le ha hecho Dios a mi corazón. Y Dios nos regala la gracia de la continencia por amor al reino de los cielos. Cuando hemos visto todos estos casos de escándalo referidos a la sexualidad de un sacerdote, probablemente haya sido porque ellos no recibieron en principio el don y quebrantaron el celibato apostólico, porque se llamaron a sí mismos. No encontraron probablemente un sitio donde meterse, vieron un seminario, le abrieron las puertas y ahí se escondieron. Y después ha traído todos estos problemas que tiene la iglesia hoy, que hemos sufrido tanto, y relacionado con esto que nos está hablando hoy la palabra de Dios. Por eso, ¿a qué les invitamos? Tenemos que orar. Tenemos el deber de orar por la familia, para que la familia vuelva a recuperar que la familia es institución divina, que ha sido creada, mandada por Dios, para que los matrimonios se hagan estables, duraderos, para siempre, para que el que no tiene el don de casarse, que no lo haga y que descubra cuál es la misión a la que Dios le llama y puedan orientar su vida en la felicidad, en el amor, en el servicio, en la entrega. Se pueden hacer muchas cosas hermosas. Pues bien, que el Señor nos bendiga a todos y seguimos intercediendo, como dije en principio, por esta familia que hoy ha venido a la comunidad cristiana, a que nosotros nos unamos a ellos en esta intercesión. Se los encomendamos a la Virgen del Carmen, que es la patrona de los marineros, de los que navegan, de los que andan en los mares, de los que andan en esas travesías. Que la Virgen, bajo el título de Nuestra Señora del Carmen, se haga su garante solidaria. Amén. Demos gracias a Dios que nos llama a heredar la tierra prometida y nos ofrece su misericordia y perdón. Decimos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que en el seno de la iglesia se fomente una actitud más sencilla, humilde y auténtica, como condición para un diálogo religioso fecundo, un pluralismo real y una comunión eficaz y duradera, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, por el Papa Francisco. Los obispos hagan llegar a los hombres de hoy la palabra de Dios con un lenguaje cercano y cordial. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, para que el Señor, que hace crecer la vida y es dueño de la mies, envíe servidores que colaboren generosamente en la siembra de su palabra y se consagre en el reino con decisión. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos,
para que la oración, el diálogo y la confianza en el seno de las familias formen hombres y mujeres íntegros, capaces de compromisos y alejen de ellos el peligro de vivir inmersos en el materialismo, en la superioridad y en los activares que ofrece nuestra sociedad. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, para que Dios bendiga y ayude a los niños que sufren la desunión de sus padres, a los esposos que padecen de infidelidad, a los consagrados que se ven tentados, para que todos experimenten la presencia cercana de Jesús y se sientan confortados. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos, hermanos, por todos nuestros hermanos enfermos, muy especialmente Oli Chen, Héctor Aquino, Víctor Rivera, Ernesto Vázquez Barquet, Aníbal Zambrana, Lalo Ortiz, Susi Rivera, Mariel Viper, Lidia Cartagena Diana, Mildred Ortiz, y una intención especial de las familias Ernest Tejada, Benítez y Sánchez. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Hoy celebramos el cumpleaños de Anabel Colón Reyes. Que el Señor le conceda mucha vida, mucha felicidad y que se consagre al corazón de Jesús para que su vida sea más placentera. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. También tengamos otro hermano enfermo, Juan Rodríguez Reyes. Que el Señor le conceda la salud. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. También oramos por nuestros hermanos difuntos, especialmente Armando Peña Sedano, Carmelo Matos, Francisco Quiñones, Zaida Sepúlveda, Juana M. Dumas, Virginia Méndez, Miosotti Rivera López, Aida Luz Ventura Polo. Que el Señor le conceda a ellos el descanso eterno y que vive la luz perpetua para siempre y descansen en paz. Amén. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Intención especial, nos unimos como comunidad por nuestros hermanos que han desaparecido en alta mar. Como comunidad cristiana, lo ponemos en el corazón de Jesús y el corazón inmaculado de nuestra Madre María. María es nuestra Madre que intercede y vela por nosotros. Sabemos que María lo va a traer junto con Jesús a salvo para que disfrute con su familia, para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que nosotros, que celebramos gozosamente la liturgia de la Cena del Señor, asumamos el compromiso de transmitir la buena noticia del Evangelio en nuestros propios ambientes. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Todo esto, Padre de amor y de bondad, lo ponemos en tus manos por Cristo nuestro Señor. Amén. La vida tras
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser por medio de tu amado Hijo, no solamente el creador del género humano, sino también el autor generoso de la nueva creación. Por eso con corazón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y tus santos unánimemente te bendicen. Con ellos también nosotros, en unión con los ángeles del cielo, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Armando Peña Sedano, Carmelo Mato, Francisco Quiñones, Zaida Sepúlveda, Juana M. Dubas, Virginia Méndez, Miosotti Rivera López, Aida Luz Ventura Polo. Todas las almas del purgatorio. Llévale, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Llenos de confianza en el Señor, decimos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si yo hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna.
Padre, que la comunión de tu sacramento nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estaba recordando ahora que, como por el año 2005, yo estuve en los 3 santuarios de aquí de Chongstown, y ahí yo conseguí una novena que es a Nuestra Señora de Chongstown, y esa novena es para personas desaparecidas. Yo me llevé la novena para Cuba y mi hermana la tomó para ella, y ella tiene, mejor dicho, una compañera de trabajo que hacía 25 años se había desaparecido un hermano y no se sabía de él. Él salió de Cuba, de las personas que salen, que migran, pero que no se tuvo noticia de él, y mi hermana hizo la novena por la pena y la tristeza que le daba con su compañera de trabajo, más la mamá del joven, que ya les digo, salió un joven, pero ya habían pasado 25 años. Y un buen día, ese joven desde México llamó y le dijo y llamó a la mamá, después que pasaron 25 años. Las razones de su desaparición no sabemos, si fue que estuvo preso, no sabemos, pero quiero decirle que después de 25 años, mi hermana escribió ese testimonio y lo mandó a los santuarios de Chongstown, porque ella se quedó sorprendida después que hizo esa novena. A los pocos días de ella terminar la novena, se tuvo noticia de ese acontecimiento. Se los doy como testimonio porque lo viví. Mi hermana es una persona que ora mucho, y si ustedes, los familiares, pueden encontrar esa novena, o cualquiera de ustedes que la tenga y la quiera hacer por esa intención, háganla, que la Madre va a actuar. Aviso. Sí, el menú de hoy lo tiene Sarepta. Frituras artesanales de pollo, carne y queso, guayaba y queso, alcapurrias, mofongo de pollo y empanadilla de pizza. Sopa de pollo con arroz, de carne hay. Y tenemos el refresco y el agua y jugo de carambola. Así que como yo vine, me pueden invitar y comemos allá y charlamos. Y charlamos. Lo que el padre dijo de la vida de Chongstown es cierto. Yo cumplo 25 años ordenado. Cuando me ordenaron, mi mamá es devota a la Virgen de Chongstown y me consagraron allí, saliendo de la ordenación a la Virgen de Chongstown. Y yo tengo el cuadro de la consagración mía. Estos familiares, yo voy a hablar con un diácono amigo mío que es encargado de la Virgen de Chongstown en Puerto Rico, diácono. Así me consigue la Virgencita de Chongstown, bendecida desde Alemania, y se la puedo hacer entregar, pero me tiene que dar tiempo para yo comunicarme con la persona. La persona, cuando termine misa, o me da el teléfono para yo conseguirla, y así la Virgen siempre es nuestra madre que intercede por nosotros. Se llame Chongstown, se llame del Carmen, se llame la vocación que sea, es nuestra madre que Cristo nos dio al pie de la cruz. Y para Dios nada es imposible. Y el que tiene fe, todo lo cree. Y todo lo acepta porque tiene el Dios vivo que camina y está con él. Amén. Que el Señor lo bendiga. Elevemos todos la súplica de protección contra fenómenos naturales. Todos. Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y en la tierra. Acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo
aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros, para que conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, con gozo y alegría nos podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.